Dios les bendiga. Qué confianza, gracias. Gracias por la confianza, pastores. Que Dios nos ayude ahora. A ver cómo lo hacemos. ¿Tienen la presentación ahí lista? Yo puedo verla aquí, ¿no? Y es la que está aquí. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir compartiendo tal vez. Voy a hacer algo que más fácil. Lo tengo en el móvil. No voy a estar chequeando WhatsApp, pastor. No, tengo en el móvil la presentación para no estar así tan... Y entonces vamos a ir viéndola juntos. Vamos a hablar de guerra espiritual. Y realmente es un tema desafiante, porque, como dijo el pastor, hay muchísimas corrientes y muchas cosas. Y bueno, fuimos aprendiendo a lo largo de los años. Soy nacida y criada en la iglesia. Mis padres se convirtieron en una iglesia bautista y allí estuvimos hasta que yo tuve 13 años. Así que toda la escuelita dominical de todos los domingos yo estaba asistiendo ahí y recibiendo doctrina, que es un fuerte muy bueno de la iglesia bautista, ¿no? Enseñar la palabra. Y gracias a eso, bueno, pudimos ir creciendo poco a poco. Pero vamos a meternos en el tema de guerra espiritual. La siguiente diapositiva, si puede ser. La Biblia no solo me habla, y esto es algo que quiero puntualizar con todo, la Biblia no solo me habla de Dios y de su plan para cada ser humano hoy. A veces cogemos la Biblia pura y exclusivamente pensando en nuestro tiempo temporal aquí, en la tierra. Como que Dios diseñó todo el plan para que aquí en la tierra mi vida sea más fácil, más bonita, más agradable y salga adelante. Pero el plan de Dios no está puesto o focalizado en que aquí se termine todo muy bien. El plan de Dios es un plan eterno. Es un plan eterno. Y Él lo que está pensando es en alcanzar el propósito eterno que se planteó y que lo podemos leer claramente en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese es el propósito eterno de Dios. Y Él está apuntando a eso en todo momento, ¿entienden? Entonces, lo que la Biblia me descubre no es solamente el plan eterno con el ser humano, de Dios con el ser humano, sino todo lo que se mueve alrededor de ese plan eterno, tanto para facilitarlo como para estorbarlo, para que no se alcance ese propósito eterno. Y entonces a esto es lo que nosotros normalmente llamamos guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para vida, para bendición, para salvación. Pero el diablo tiene otro propósito. Y es estorbar, que no se llegue, que el ser humano no llegue a tomar decisiones que canalicen la vida. ¿Lo entendemos? Entonces, la guerra es por el plan de Dios para salvar el alma del ser humano. A ver la siguiente diapositiva. No se ha podido, eso me olvidé de preguntar. Va con toda la diapositiva, vale. Desde Génesis hasta Apocalipsis, si ustedes ven, se habla de la guerra espiritual que se ha generado por el alma del ser humano. La guerra espiritual no se ha generado por el bienestar económico, aunque oramos por provisión. ¿Entienden?
No se ha generado por el bienestar material o simplemente el sentirse bien y satisfecho y alcanzar uno los sueños y los... No, tiene que ver con el desarrollo del alma a la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere llevarnos a su imagen y semejanza. ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. O sea que el propósito de Dios es llevar el alma de cada ser humano para que sea como Cristo. Esa es la meta. No podemos perder de vista. Yo hace poco escuchaba a alguien que decía que muchas veces en la vida se nos van las fuerzas en submetas y nos olvidamos de la meta primordial y es la eterna. Y entonces todos nuestros esfuerzos y nuestras oraciones y nuestros enfoques van en función de las submetas que simplemente me distraen muchas veces de la meta eterna, que es que mi alma llegue a ser como fue Jesucristo, como es Jesucristo. ¿Lo entendemos? Entonces, esto es clave, es clave. El propósito final de Dios, llevarnos y levantar a un pueblo que voluntariamente, y aquí va la segunda cosa, Dios ama al ser humano y el verdadero amor deja libre a la persona para que decida. Y Dios nos amó de tal manera que nos dio libertad para decidir. Por eso la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el que decide finalmente es el ser humano. Si la cosa fuera simplemente entre Dios y Satanás, Satanás está acabado. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Satanás es nada comparado a Dios. ¿Lo entendemos? Entonces, a veces estas ideas orientales del yin y del yang, ¿no? La lucha ante el bien contra el mal, en donde se quiere equiparar el bien con el mal, como si fueran dos fuerzas iguales. Falso. No son dos fuerzas iguales. Tenemos el reino de los cielos y el principado de las tinieblas. Allá. No por menospreciar, pero es como que estuviéramos hablando de un territorio como, qué sé yo, la Unión Soviética y el Principado de Liechtenstein. No tiene nada que ver. Así que si fuera guerra espiritual, no habría, ya estaría acabado. Pero entre medio está la decisión de cada ser humano, en donde cada uno es libre para decidir a qué se abre, a qué le abre el corazón, y en manos de a quién le cree y en manos de quién se confía. Y ahí está la guerra espiritual. Por eso nosotros tenemos que entender, antes de meternos en cualquier otra cosa, ¿qué es el foco de atención? La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis me está mostrando que hay un adversario de nuestras almas, que siempre va a estar allí dando por saco. Lo vemos en Job, ¿no? Job, allí en los primeros capítulos se ve claramente cómo una y otra vez allí Satanás está diciendo: a este está muy tranquilo, vamos a hacerle más linda la fiesta. En Génesis capítulo 3, desde el primer libro de la Biblia, me está hablando de ese estorbo de parte de Satanás, la serpiente que es astuta y viene para poner en tela de juicio la palabra de Dios. Y aquí vemos una cosa muy clara: la guerra muchas veces no es tan frontal. La guerra es a veces muy suspicaz.
Entonces no siempre el arma que viene de frente es el ataque verdadero contra nuestras almas. A veces pensamos, por ejemplo, el ataque a mi economía. Ay, estoy teniendo una batalla tremenda con mi economía. Y en realidad el verdadero ataque no es el que perdí el trabajo, el que se me rompió la lavadora, el que tengo que pagar una multa extra, que no. El verdadero ataque no tiene nada que ver con la lavadora. El verdadero ataque tiene que ver con la confianza en la quien yo la estoy poniendo. Y esto es guerra espiritual. ¿Lo entendemos? Entonces, muchas veces, ay, estoy atacado porque salimos de una enfermedad y caemos en otra enfermedad y estoy atacado por el diablo. Y pensamos que el ataque es la enfermedad. No. El verdadero ataque es a mi alma. ¿Para qué? Para que yo dude de Dios, de su fidelidad. Para que yo me deje convencer y seducir hacia determinadas cosas que no me convienen. ¿Lo entendemos? El verdadero ataque es suspicaz, viene por detrás. Y ahí lo vemos claramente en Génesis. Vemos en los profetas, Daniel me habla de Ezequiel, me habla de todo. Pablo en sus cartas, él está diciendo, no ignoramos las maquinaciones que tiene Satanás. Y estamos alertas en todas las cosas, 2 Corintios 2:11. Y bueno, el pasaje clave, ¿no?, de Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Cuántos se saben ese texto de memoria? Pero a que cuando tenemos el problema con el jefe, con el marido o la esposa que nos hace la guerra, o con el hijo, que pensamos que nuestra lucha es, ay, mi hijo me trae de cabeza, o mi hija, mi marido me trae, o mi padre me trae, o mi esposo me trae, mi esposa me trae de cabeza. Y pensamos, es mi enemigo y ya no lo quiero ni ver, ni lo trato mal. No, porque mi verdadero enemigo no es carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en vez de andar evitando a esa persona conflictiva, esto es guerra espiritual también, ¿qué tengo que hacer? Amar a la persona y descargarme con el que está atrás y que lo está perturbando, ¿no? Conocí una hermana hace muchos años en Argentina y su marido era terrible, terrible. Siempre en contra de la iglesia, siempre. Y ella era una hermana que trabajaba, servía, quería servir. Y él en contra de la iglesia, siempre, siempre. Cualquier cosa ella ponía trabas y cosas por el estilo. Entonces, un día estoy con otra amiga y me encuentro con esta hermana y mi amiga le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo está tu marido? Y ella contestó, y ahí lo tengo atadito. Atadito. No. No hay que, la persona no es el enemigo. ¿Entendés? El texto, perdón que yo estoy enfatizando mucho, pero es que nos olvidamos. A mí me pasa. ¿No? Y en realidad es el que está detrás que le llena la cabeza. A raíz de esto, esta persona, amiga mía, me dijo, mira, ¿sabes qué? A veces nosotros, las esposas, estábamos hablando en una reunión de mujeres esto, y entonces ella me decía, a veces nosotros trabajamos más de bomberos que de previsores de la situación. Estamos siempre apagando incendios y pidiendo oración porque tengo una batalla aquí tengo otra batalla y tengo otra batalla en el otro lado. Y en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es
prevenir antes de que se produzca el incendio, antes que se produzca el problema. Y a veces es simplemente una oración en donde voy y le digo, Señor, yo bendigo, bueno, el ejemplo a esta persona que es conflictiva, ¿no? Señor, yo la bendigo, guárdala, cúbrela con tu sangre preciosa, cubro su mente y su corazón para que las mentiras del diablo no le llenen la cabeza y no me fastidie el día. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Y podemos orar, Señor, dale un buen tiempo aquí este día. Cuando en la familia oramos los unos por los otros, ¿no? Oramos los unos por los otros. Estamos previniendo situaciones. Entonces no hay guerra. Antes que se declare la guerra, ya estamos allí abonando el terreno con la paz de Dios, ¿no? Génesis 3:15 es el primer texto que aparece en donde se muestra claramente la guerra. ¿Alguien lo tiene? Que lo puede buscar rapidísimo. Es un texto allí cuando el hombre está pecando, ahí el primer hecho. ¿Qué dice? 3:15, ¿alguien lo tiene? Cuando le habla a la serpiente, Dios le dice, sí, dilo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ahí vemos claramente, va a haber enemistad constantemente. Y me está hablando de esa lucha espiritual que se generaría a lo largo de los tiempos, siempre por el alma. Por eso, 1 de Pedro 5:8, alguien más que nos ayude rapidísimo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Alguien lo tiene? Muy bien. Entonces sean sobrios. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual es, nosotros tenemos la clave. ¿Lo vemos? Entonces, cada uno está decidiendo. Algunos dicen, yo no me meto con el diablo, yo ni lo menciono al diablo. Yo solamente con Dios. Yo hablo con Dios, oro a Dios y yo no quiero saber nada de lucha ni de guerra espiritual. No, esto no es para mí, eso será para... Y usted no se asuste porque yo lo dije. Yo lo dije en un momento determinado. Dije, yo no, eso es mi marido, él es el que autoridad en la casa, él es el pastor, que él guerree con los demonios y yo no quiero saber nada. Yo no me meto con el diablo, dice alguno, y el diablo no se mete conmigo. Ya me gustaría, pero es falso. Falso, no es verdad. Desde el mismo momento en que yo entro en el plan de Dios, desde ese mismo momento entré en guerra. ¿Por qué? Y porque yo ya tomé partido por Dios. Entonces ya el otro me declara la guerra. Y lo vemos claramente, no porque sea, pero Jesús era 100% hombre cuando nació, ¿vale? Entonces, él entró en el plan de Dios, él tomó la decisión de entrar en el plan de Dios. Hebreos dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Toma la decisión de entrar en el plan de Dios, y ahí a los pocos meses un rey lo quiere matar. Herodes, ¿no? Y manda matar a todos los menores de 2 años, para que por si acaso no se le escape. Entonces, desde el mismo momento que nosotros entramos en el plan de Dios, nos vamos a encontrar con que va a haber estorbo.
Muchas veces cuando una persona acepta a Jesús en su corazón y de pronto entra por esa puerta, ¿no?, del templo y entra a la iglesia y viene focalizado pura y exclusivamente por recibir de Cristo, recibir de Él, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces viene al frente buscando el altar y buscando la presencia de Dios. Eso es la primera vez. La segunda vez, algo va a hacer Satanás para que empiece a mirar a los costados, para distraer. Y entonces, de pronto, si es un muchacho o una chica, va a entrar mirando, ¡ay, qué guapa esa chica! ¡Ay, qué guapo este muchacho! O si de pronto viene, ¡ja! ahí, ya metió la pata, no sé si esta iglesia es buena para mí porque aquel está haciendo las cosas mal, este pasó de largo y no me saludó. Y eso es guerra también. ¿Por qué? Porque se está queriendo estorbar el crecimiento espiritual de la persona. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces, la guerra no está tan alejado. No es algo surrealista o especial. No, es algo constante, algo cotidiano, que yo tengo que darme cuenta. Perdonen que no he pasado a la tercera diapositiva, pero que tome tanto tiempo, pero quiero hacerlo bien práctico, que lo veamos de una manera que constantemente somos tentados a distraernos, tentados a desviarnos de lo que Dios tiene y quiere para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la última palabra sobre nuestras vidas. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta ahora? Más o menos. A ver, venga, seguimos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un poquito de historia. Y a ver, yo lo tenía allí en una presentación que iba a ir de a poquito entrando una cosa y la otra y ahora tienen todo de golpe, así que no sé cómo lo vamos a... Bueno, Dios, desde la eternidad, hagan de cuenta que está Dios solito en la imagen allí. Él está desde la eternidad y en un momento, en la eternidad, ahí uno de los seres creados por Él, Lucifer, se enaltece. Las referencias las tienen ahí abajo, de eso que yo estoy contando aquí. Lucifer se enaltece y quiere el lugar de Dios y se rebela contra Dios. Ustedes fíjense que los seres angelicales también hubo un momento en que tomaron una decisión. No somos los seres humanos los únicos. Los ángeles también en un momento determinado tomaron una decisión. Y 1/3 de los ángeles decidió rebelarse con Lucifer. Los otros 2/3 decidieron quedarse y ser obedientes a Dios. Entonces, Lucifer se rebela contra Dios y así es como Lucifer se transforma en ese nombre que adquiere Satanás. Satanás quiere decir adversario, enemigo. Se rebela, pero por supuesto se rebela contra Dios y Dios lo despoja de toda la autoridad y pasa a ser, digamos, un 0 a la izquierda. Es como que no tiene nada de autoridad, no puede hacer nada, ha sido vencido. En esa eternidad, en un momento, Dios crea él un mundo, ¿no? Y allí crea al ser humano, y pongo ahí el 5%, como por decir 2%. Dios le entrega autoridad al ser humano. Y lo vemos claramente en Génesis 1:26, ¿no? Hagamos al ser humano, y 28, y le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven. Entonces, Él entrega de toda su autoridad, entrega una parte de su autoridad a el hombre, el ser humano. Ahora, Satanás se ha rebelado contra Dios y fue despojado de toda autoridad.
no puede hacer nada, porque yo no me puedo enfrentar a una autoridad si yo no tengo autoridad sobre otros. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que necesito es conseguir otros que me sigan, ¿no? Entonces, o mejor dicho, sobre los que yo ejercer la autoridad. Entonces, allí Satanás viene, y por eso hice la flechita allí, como engañador. Eso significa diablo, mentiroso. ¿Por qué? Porque él ha sido despojado de todo poder y autoridad. Lo único que tiene es la mentira. Él sí es un ser angelical, es decir, un ser que fue creado como el resto de los ángeles. Un solo ángel acabó con Sodoma, 2 ángeles acabaron con Sodoma y Gomorra. Es decir, que son poderosos, pero no son omnipotentes como Dios, ¿vale? Pero son más poderosos que el ser humano. Pero más de eso no tiene. Es como un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, viene con la mentira y seduce, engaña al ser humano. Por eso aquí hay otra lección tan importante. Nunca te detengas a hablar con el diablo. Porque el diablo es un mentiroso y te va a estar enredando y esto y aquello y la media verdad y la media mentira, y al final entramos y hacemos lo que él quiso desde el primer momento. Lo vemos ahí en Eva, ¿no? Yo no creo que la seducción con comer de ese fruto prohibido fuera un solo día. Conociendo a las mujeres como las conozco. De pronto se le cruzó una idea en la cabeza. ¿Y por qué no puedo comer? Y entonces, ya al segundo día, pero es que ¿será posible que no pueda comer? Pero mira qué guapo que está, ¿no? Y entonces se come más la cabeza y ahí cada vez más. Yo creo que fue un proceso, como todos los procesos que nosotros muchas veces, ¿no? No es que nos levantamos de la noche a la mañana con el pie izquierdo, no, ese pie viene ya hace tiempo, hay algo que está ahí que no nos gusta y saltamos, ¿no? Entonces viene y le dice a Eva, y aquí hay una cosa importante, no fue al varón, fue a la mujer. Y el apóstol Pablo dice que la mujer fue engañada, es claramente engañada. Pero esto me revela que la mujer tiene una sensibilidad especial a ese mundo espiritual que el varón no la tiene tanto. Y entonces, por eso muchas veces en las iglesias más hay mujeres que varones. No sé si generalmente pasa así, en las cosas espirituales, es como que van más las mujeres por esa sensibilidad. También hacia la brujería se van más las mujeres que los varones. Iba a aplaudir a alguien, pero... Digamos, por esa sensibilidad. ¿Saben cómo se llama en la calle esa sensibilidad? El sexto sentido. Que hacemos tanto alarde, ¿no? Que tengo un sexto sentido y me voy dando... Sí, pero a veces el sexto sentido, ¿no? No es tan bueno. Pero también hay otra cosa aquí que se ve claramente en el jardín del Edén. Es que así como la mujer fue fácilmente influenciable por Satanás, el varón fue influenciable por la mujer. Entonces, fíjense, ya tenemos un canal de destrucción total, porque viene Satanás, influye a la mujer. Y ¿sabe el mayor tema? Es que la influencia no es algo así como una energía que va presionando y todo. No. Tiene que ver con la fe. Y tiene que ver con a quién le creo. ¿Por qué? Porque cuando
Fíjense, es terrible esto, porque Dios hace todas las cosas maravillosas, crea al hombre, tiene comunión con el ser humano, y a la primera de cambio que viene una serpiente a charlar con la mujer, resulta que en vez de creerle a Dios, le cree a la serpiente. Ambos le creen. Y cuando yo le creo a alguien, le estoy dando autoridad sobre mi vida. Y esto es terrible. Y esto es lo que pasó terrible en el jardín del Edén. Pongamos, yo por ejemplo, si yo salgo a la calle, yo no tengo ni idea, ¿para qué lado queda el centro? Yo estoy perdidísima. Para allá, ¿no? Vale. Ven, para allá. Para allá. Dios mío, ¿para dónde queda? Para allá, vale. Bueno, para allá, supongamos que queda para allá. Bueno, yo salgo a la calle y digo, quiero ir al centro, quiero ir al Corte Inglés. Y me dicen, fácil, es muy fácil, mira, coge la esquina, tiras para allá, 2 kilómetros más o menos y llegas al Corte Inglés. Yo le creo y pongo mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo, todo bajo la autoridad de esa persona que me dijo que vaya para allá. Esa persona se adueñó de mi alma, mi cuerpo y de todo. Porque yo le creí. Y aquí tenemos también otra vez guerra. ¿A quién le creo yo? En el día a día. No vas a salir adelante, las cosas no van, esto va cada vez a peor, el matrimonio no sirve para nada, divórciate. ¿A quién le creo? Porque a quien le crea, lo estoy haciendo Señor de mi vida. Y esto es guerra. ¿Lo ven? ¿Lo vemos? Entonces, aquí encontramos que se forma, a ver la siguiente diapositiva, una nueva situación. ¿Tenemos la siguiente? Ahí está. Resulta que hay niveles de autoridad. Y entonces, al principio, teníamos solamente a Dios y al ser humano, ¿no? Cuando le dijo señoread y sojuzgad, entonces primero estaba Dios, después estaba el ser humano. Pero ahora el ser humano le entregó la autoridad que él tenía, se le entregó a Satanás. Y esto es muy fuerte porque el que hace príncipe de este mundo a Satanás es el ser humano. Y si no, vayamos directamente al texto de la tentación de Jesús. En la segunda tentación, Satanás viene con toda la cara a Jesús y a decirle, mostrarle todos los reinos de este mundo y le dice, yo sé que vienes a buscarlos, a estos reinos, pero yo todo esto te lo voy a dar. Y le dice a la cara, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. Así vemos hoy en día gente que hace pacto con Satanás para de la noche a la mañana ser famoso, ganarse todo el dinero del mundo, tener poder, etcétera, etcétera. Él a quien quiere lo da. ¿Lo vemos? Y Jesús no le puede decir a Satanás mentiroso, me estás diciendo una cosa por otra. No le dice eso. ¿Por qué? Porque es verdad, el ser humano le entregó esa autoridad que había recibido. Ahora, ¿por qué? Porque le creía a Dios, ahora se la entrega a Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Sí? Y entonces, y esto permanece, lo vemos claramente en esas referencias, en Job, por ejemplo. Ahí va Satanás a la presencia de Dios y le dice, pero tócale a este y esto. Vale, pero hasta aquí no más. No toques su cuerpo. Vale, pero no lo mates. Es decir, hasta cierto punto Dios le permite a Satanás hacerle cierto daño a Job.
Usted dirá, pero ¿cómo es que Dios le permite a Satanás hacer? Porque Dios va más allá. Y hasta Satanás, que quiere hacer lo malo, ayuda para que la gente que tiene un corazón para con Dios crezca, y a través de todas esas dificultades Job llegó a un entendimiento de su relación con Dios y dejó de ser un religioso que hacía sacrificios y pensaba que su justicia era lo que lo sostenía, y pasó a decir al final del libro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios lo que quería era eso. Job, no quiero ritos, quiero que tus ojos me vean. Y muchas veces Satanás, sí, sucede esto. Ay, perdón, se me fue. Vamos. Vale, así de a poquito. Vale, perfecto, genial. Entonces, ahora, ese ya lo pasamos. Vamos al siguiente. Y entonces, estaba diciendo, Satanás está como príncipe de este mundo, eso era lo que quería decir. Y entonces, debajo está el ser humano, todo el ser humano. Todo esto se sucede hasta que viene Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo, ahí el siguiente, cuando viene Jesucristo, establece un nuevo orden. Y ese nuevo orden, ¿por qué? Porque Él paga el rescate al morir en la cruz del Calvario. Al morir hombre perfecto, resucita. ¿Y qué le dijo a los discípulos antes de ascender a los cielos? Antes de ascender a los cielos, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada, tanto en el cielo, siempre la tuvo, como en la tierra. Porque ahora ya le quitó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Descendió él a las partes más profundas de la tierra, dice Pedro. Y le quitó esa autoridad a Satanás. Y entonces, por tanto, id ahora, y entonces él da esa autoridad a sus discípulos. Entonces allí tenemos un nuevo orden. Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y ahora ya la iglesia tiene una posición de autoridad frente a Satanás. Y no importa que lleve 3 días de convertido, como que lleve 40 años de convertido. No importa que sea un hombre anciano o que sea un niño. Si está bajo el orden de Dios, la autoridad no es de la persona, es la autoridad delegada por Dios. Amén. Entonces, en esa autoridad ahora nos basamos. Y entonces, bajo la autoridad de la iglesia está Satanás, y bajo la autoridad de Satanás están todos los seres humanos, desde el presidente de Estados Unidos, que se siente muy poderoso, o el presidente de cualquier país, también está bajo Satanás. ¿Lo entendemos? Si no tiene a Cristo en su corazón. Y también ahí están los brujos, los hechiceros. Y después están todos los seres humanos en general, porque Efesios dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ahora está un nuevo orden. ¿Lo vemos? ¿Sí? Seguimos. A ver. Si ustedes se fijan a lo largo de la historia que comprende la Biblia, encontramos una realidad en el Antiguo Testamento. Antes de que venga Jesús, hay como pequeñas incursiones del reino de los cielos en el principado de las tinieblas. Porque hay una cosa que se respeta a rajatabla, y es el tema del principio de autoridad. Lo vamos a ver a continuación.
Si yo le delego autoridad a alguien, esa autoridad es respetada, ¿entienden? Entonces, Satanás, antes de que venga Jesús, estuvo moviéndose como quería. Aún así, el plan de Dios para el ser humano sigue vigente, a pesar de que este fuera el principado de Satanás. Y en ese plan de Dios, cuando alguna cosa el ser humano decidía que podía poner en peligro el plan de Dios, de pronto Dios intervenía alevosamente y entraba, por así decirlo, en el principado. Por ejemplo, Abraham mete la pata y se va a Egipto y dice, mi hermana, no es mi esposa, es mi hermana, le dice a Faraón. Y Dios interviene directamente, diciéndole a Faraón, ni se te ocurra tocarla. Fíjense, estaba poniéndose en peligro todo el plan a través de, y Dios interviniendo. Lo mismo con el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, Daniel dice, 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Han pasado 69, queda una más. Y Israel no va a desaparecer aunque vengan los nazis 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque está determinado 70 semanas. ¿Lo entendemos? Entonces, siempre el plan de Dios va, pero eran pequeñas incursiones. Aún, por ejemplo, a través de los jueces, bajaba el Espíritu Santo, usaba a un juez, ¿no? Así. O el ángel de Jehová que venía delante del pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Todo así. La gloria de Dios que está entre los cautivos en Ezequiel, en el río que va, ¿no? Entonces, incursiones. Pero el gran mensaje es con Jesucristo. ¿Y cómo viene Jesucristo diciendo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Si ustedes se movían así, vuélvanse a Dios. Eso es lo que dice, volverse a Dios. Vuélvanse a Dios, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora hay esperanza para una nueva forma de vida, ¿sí? Y entonces allí, cuando Él muere en la cruz, ¿qué dice Jesús? Consumado es. Ya se hizo todo para que se corte la autoridad satánica sobre los seres humanos. Y hay una nueva posibilidad para que cada hombre y cada mujer decida libremente acercarse a Dios. ¿Lo vemos? ¿Sí? Entonces, allí está. Ustedes ven, Colosenses 2:15. Se nos está pasando un montón el tiempo. Colosenses 2:15, ese versículo sí me gustaría que lo leyéramos, si lo puede ser. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, gloria a Dios. Él los despojó, les quitó y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Después de eso, Jesús, como dijimos antes de ascender a los cielos, le dijo, toda potestad me dada y ahora a la iglesia. Y ustedes fíjense, pasajes como esos dos vamos a leerlos, 1 Corintios 15. Por favor, que alguien lo lea y otro que lea Romanos 16, 20. 15, 24 y 25. ¿Alguien lo tiene? Y el otro texto, el de Romanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies.
Y dice que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Juntamos los dos textos y los dos textos están hablando de Cristo, cabeza, cuerpo, la iglesia. ¿Sí? Jesucristo ya decretó un juicio. Hay un texto que vamos a leer más adelante, pero que habla sobre esto. Hay un juicio decretado, pero se necesita que se cumpla ese juicio, que se ejecute el juicio, ¿no? Entonces ahora entramos y bueno, y todos tenemos la historia final, cómo termina, ¿no? Después que Jesús asciende a los cielos, viene, Apocalipsis capítulo 5 me está mostrando, yo sinceramente creo que Apocalipsis capítulo 5 me está mostrando allí la fiesta que se armó en el cielo cuando Jesús ascendió. Porque allí estaban todos los juicios, había un libro con 7 sellos, dice, ¿no? Y no había nadie quien lo abriera, pero ahora entraba el Cordero inmolado, que Él sí tiene autoridad para abrir cada uno de los sellos. Y entonces a raíz de eso vienen los juicios sobre la tierra y sobre todas las cosas para encauzar hacia ese juicio final que va a venir con Apocalipsis. ¿Sí? Muy bien. Vamos a terminar este pedazo con este cuadro, esta última diapositiva. Vamos a hablar de los dos bandos, pero como les dije antes, sigue dándole, porfa. Como les dije antes, no son dos bandos igualitarios, ¿no? No compiten de igual. Por un lado tenemos, si le puedes dar ahí al siguiente, a un Dios omnisciente y omnipresente. Esto es importantísimo. Y por el otro tenemos a un Satanás que es un ser limitado. Él no es omnipresente. Muchas veces ustedes me van a escuchar hablar sobre que el diablo viene y me ataca y qué sé yo. Es una forma de hablar. No, el diablo no puede estar atacando a todos a la vez porque él solamente puede estar en un solo lugar. Entonces, cuando decimos eso es como decir, el presidente de España me está haciendo esto, cuando en realidad son todos los funcionarios y todo el gobierno y todo los que realmente están metiéndose de pronto conmigo, por así decirlo. Lo entendemos, ¿no? Entonces, él es el cabecilla, pero vuelvo a repetir, Satanás no puede estar en todos lados. De hecho, no va a enfrentarse. Él se enfrentó con Jesucristo y ya perdió. Ahora lo único que tiene a todos sus subalternos que le van haciendo el trabajito alrededor del mundo. Pero no puede estar en todos lados. Y tampoco, otra cosa que Satanás no puede es saber lo que yo pienso, ni lo que yo siento. No sabe. Por eso las decisiones tienen que ser confesadas. ¿Por qué? Porque el único que es omnisciente es Dios. Dios sabe lo que yo pienso. Pero Satanás no sabe. Lo que pasa es que es como el dicho, el diablo sabe por viejo, ¿no? Y es que ya lleva tantos siglos los demonios viendo a la gente que pasa y todos tenemos más o menos los mismos problemas. Entonces ya no, los demonios ya nos conocen, reaccionó de esta manera, le funcionó este dardo de temor que le largué. Mira cómo está asustado. Y entonces sigue ahí. Es como los boxeadores, ¿no? Le pegan en el ojo al contrincante y después le sangró el ojo y ahora ahí todos los puñetazos van al ojo, ¿no? Y Satanás hace lo mismo. Él sabe, los demonios saben de qué pie cojeamos. Y entonces, ¿por qué? Porque nos han visto y las decisiones que tomamos y el área débil que tenemos. Entonces, va a siempre estar atacando ese área débil. Por eso Jesús cuando enseñó al Padre Nuestro, dijo, mas líbranos del mal.
Tuve la oportunidad de escuchar una predicación de entonces conocido David Yonggi-cho, ¿no? Y él decía, líbranos del mal. ¿Qué significa? ¿Cómo hace Dios para librarnos del mal? Y Dios va fortaleciendo nuestras áreas débiles. ¿Para qué? Para que el mal no nos ataque en esas áreas débiles. Pero ¿será posible? Otra vez estoy luchando contra esto, porque todavía estoy cojeando de ese pie. Entonces, esa es un área débil, que Satanás me va a volver a atacar ahí. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecerla. Y Dios me mete en los procesos de Dios. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo esas áreas débiles. Por eso la importancia del pastorado. Por eso la importancia de la disciplina cristiana. Yo voy los domingos, escucho la predicación y yo me voy después contento a casa el tiempo de celebración que tuvimos. Pero no, lo que Dios quiere es que yo vaya creciendo y madurando en la fe, tomando decisiones. ¿Para qué? Para que esas áreas débiles se vayan fortaleciendo. Y entonces vaya siendo maduro, ¿no? ¿Quiénes son los maduros? Son aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Y eso es lo que Dios quiere, ir trabajando en nuestras vidas una y otra vez. Fíjense que en Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. La palabra de testimonio. Entonces, como Satanás no es omnisciente, yo tengo que confesar, y confieso con palabras que yo creo en Dios, como confieso que Dios va a ser el Señor de este área de mi vida y yo se la rindo a Él. Por eso es tan importante los tiempos de oración después de una predicación. Muchas veces algunos reciben, esto pasa en mi iglesia, seguramente aquí no pasa, pero allá donde nos congregamos, allá la gente, algunos vienen vamos a escuchar la palabra del pastor. Y apenas terminó de predicar el pastor y empezar a orar, se levantan y se van. Y yo digo, no, ahora viene lo importante. ¿Por qué? Porque la palabra sin una decisión no sirve de nada. Es conocimiento. Y Dios no me quiere llenar de conocimiento. Si Dios quisiera conocimiento nuestro solamente, aceptamos a Jesús y nos vamos con Él y ya le conocemos tal como Él es. Pero no quiere que conozcamos. Él quiere que nos seamos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por el Espíritu de Dios. Y esto es guerra espiritual también. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? Amén. Lo recibimos. Así que no deje la comida preparada antes. No salga corriendo el domingo. Tome su tiempo. Cuando usted recibe una palabra, necesitamos tiempos con Dios en donde decimos, Señor, yo hago ahora pacto contigo. Yo quiero moverme así. No soy capaz, Dios. Yo no soy capaz. Pero te pido, Espíritu Santo. O me pongo de acuerdo contigo, Espíritu Santo, durante la semana, trabaja en mi vida en este área. Y yo le estoy abriendo las puertas al Espíritu Santo para que me ayude en mi debilidad. Porque Dios no va a hacer nada si yo no le doy permiso. Por favor, recíbalo. Recíbalo. Si yo no tomo la decisión, Dios no va a hacer nada. Pero cuando yo tomo la decisión, le abro las puertas y Él entonces se encarga. Yo me acuerdo, un día estaba en una reunión muy especial donde Dios se estaba moviendo de una manera tremenda en santidad, ¿no? Y yo vi en un momento, yo llevaba años en el Evangelio, yo vi en un momento un grupo de personas así, bien rebeldes, bien
que pasaban llorando, ¿no? Digo, ¡qué bárbaro, qué tremendo el Espíritu aquí, cómo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces se arrepienten aquí, ¿no? Y yo me fui a mi casa, nos fuimos con mi marido a donde estábamos alojados, y después volvimos al día siguiente. Pero al día siguiente cuando nos levantamos, yo no sé qué me pasó, salieron todos los patos volados. Lo cierto es que todo me caía mal y yo estaba enfadada y terminé enfadándome con Dani. Y a la tarde llegué yo a ese culto y el Espíritu Santo se encargó de decirme, ¿y cómo andamos por casa? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal estamos? Y ahora yo pasé adelante diciendo, Señor, soy una porquería. Me arrepiento. Transfórmame, santifícame, porque no la hago las cosas bien. El Espíritu santifica, pero yo tengo que darle lugar. Y el diablo, ¿qué va a decir? ¡Ah! No pusiste la comida, tienes que salir corriendo. Uy, te hay que apagar el coche, lo que sea, cualquier cosa. Para que no tome la decisión y no lo plasme. Amén. Perdón. No sé. Bueno, no sé. Miren, ahí ustedes pueden ver, sigue dándole. En el lado de Dios, en el bando de Dios, por así decirlo, la Biblia me habla, fíjense, del arcángel Miguel, que es el príncipe sobre Israel. Es como que él está velando por el pueblo de Israel, por el plan que Dios tiene a través del pueblo de Israel. El ángel Gabriel se lo reconoce como el ángel mensajero. Después también están los serafines, que son los guardianes alrededor del trono de Dios. Y están los querubines también, que son los que ayudan y dirigen y todo. Y los ángeles en general, que están obrando, trabajando a favor de Dios, ¿no? En la obra. Ahora fíjense. La Biblia dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto me emociona, porque Dios trata con cada uno de nosotros a nivel particular. Es decir, Él tiene sus ojos fijos en cada uno de nosotros. No a los importantes, no en los afamados, en todos y en cada uno. Niños, adolescentes, ancianos, jóvenes, pecadores y santísimos, todos. Y Él envía directamente, no es un subalterno. ¿Entendemos? Fíjense Satanás. Satanás no puede hacer esto. Y esto es importante tenerlo en cuenta también a nivel de la iglesia. Ahí me habla de una organización en Efesios capítulo 6. Efesios 6 me dice que tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Este es un organigrama. Daniel, capítulo 10, me habla del príncipe de Persia y después voy a tener que ir a luchar contra el príncipe de Grecia. Me está hablando de principados sobre territorios. Y entonces esto me está mostrando que como él no tiene control de todos los rincones del mundo, tiene que poner a unos aquí, otros para allá, ¿no? Como un gran organigrama, ¿sí? Que tiene subalternos, ¿no? Principados, potestades, gobernadores, en territorios más pequeños, y después el soldado raso que le hace el trabajillo, ¿no? A veces hay algunos soldados rasos que me dan... ¿No vieron que a veces en las noticias de pronto hay una retahíla de noticias que, qué sé yo, en un poco lapso de tiempo, violadores, y casos de violación, uno tras del otro. Después, en otro momento, es como que hay uno suelto ahí que no sabe hacer otra cosa y solamente trae esa maldad y mata de esa manera. ¿Entienden? Soldado raso.
Ahora fíjense, esto es clave. ¿Por qué? Porque hay una forma de moverse de un mundo limitado, que es el de Satanás, ¿no? Y hay otra forma de moverse, que es la de Dios, que todo lo sabe, todo lo controla y es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 3 al 5? Ese lo voy a leer yo, perdón. A ver, voy a buscarlo. Así lo... 1 Corintios 10, 3 al 5. Dice, porque las armas... No, 2 Corintios, perdón. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, nosotros no nos movemos según las capacidades naturales. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy vivimos en un mundo desarrolladísimo en donde hay una mentalidad muy fuerte de empresarial. Y a veces esa mentalidad empresarial entra también en la obra de Dios. Y organizamos toda la obra de Dios conforme a un organigrama y nos apoyamos en ese organigrama. Este área la tiene tal persona, este área tiene tal otro, y vamos controlando las distintas cosas en lo pastoral. Ojo, lo digo a todos los pastores, todo nos pasa, porque queremos, pero atención, ojo, tenemos que tener muchísimo cuidado. Mi fortaleza no está en el organigrama. Mi fortaleza está en mi cercanía y en mi relación con Dios, dirigiéndome y enseñándome. Y a veces el organigrama de pronto me va a decir que yo tengo que hacerme cargo de este área, pero a veces el Espíritu Santo me va a mover de una manera, y esto no es desordenar, porque hay canales para ordenar todas las cosas. Pero por sobre todas las cosas está el discernimiento y la dirección, porque el que edifica la iglesia no es un talento personal o una capacidad administrativa personal, sino que el que edifica la iglesia es Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dijo. Yo edificaré. Cristo es la cabeza. ¿Lo vemos? Esto es súper importante. Yo lamentablemente he visitado congregaciones fortalecidas en el organigrama y era una empresa más, ¿no? Especialmente en países donde llevan años con el mensaje del Evangelio. Se maneja a nivel de empresa. Y el que edifica la iglesia es Cristo. Entonces, esto es clave, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer un parate aquí. No sé, necesitamos otras 3 horas. No, vamos a ir más rápido luego. ¿Vamos bien? No, si lo sé, no vengo. Esta mujer se enrolla más que una persiana, lo siento, pastor. Le daremos un tiempo ahora después vamos a oxigenarnos y después vamos a dar un tiempito para preguntas. Si tiene alguna pregunta, vaya dándole vuelta y entonces después de 5 minutos tenemos ahí para oxigenarnos y vamos a seguir entonces de lleno. Hay un tema que es súper importante en todo este tema de guerra espiritual y es el principio de autoridad. A ver. Da lugar a eso. Avánzale. Hay un texto clave y está en Romanos capítulo 13, cuando habla de la autoridad. Aquí dice claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, lo bueno, y tendrás alabanza de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Saben cuándo escribió Pablo esto? En el año 57, después de Cristo, desde Corinto, siendo el emperador de Roma, Nerón. ¿Usted leyó bien? ¿A quién le está escribiendo esta carta? A los romanos. Es decir, la gente que vivía en la misma ciudad que Nerón. 7 años después de recibir esta carta, Nerón hace a algunos de esos cristianos antorchas vivientes en las calles de Roma. Y aquí me dice, como palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y uno se encuentra con un pasaje así, y entonces, claro, con el contexto histórico, ya ahí la pregunta de, ¿y mi marido inconverso también me tengo que sujetar? Aquí, ya con el contexto, ya me está diciendo, sí, también, en todas las cosas del matrimonio, ¿no? El principio de autoridad fue puesto por Dios en el jardín del Edén. Cuando Satanás influyó a la mujer influyó a tu marido. ¿Lo ven? Cuando quieras algo, pregunta. Y cuando preguntas, entonces está, por así decirlo, poniéndote bajo un paraguas de protección. Como el varón no tiene tanta sensibilidad, por así decirlo, entonces él pregúntale, no va a estar ahí tan influido, tan bloqueado con esta situación, pregunta. El apóstol Pablo va a terminar diciendo en todas sus cartas, someteos los unos a los otros en amor, sumisos los unos a los otros, estimando al otro como superior a uno mismo. Claro, el diablo también mueve sus fichas, y cuando Dios pone el principio de autoridad y le dice, mujer, ponte debajo y pregunta, ¿no? Tu deseo será para tu marido. Y lamentablemente, ante la maldad diabólica, la autoridad, muchas veces en vez de ser un paraguas de protección para los que tiene debajo, demanda responsabilidad, cuidado, amor. Él mueve ficha y hace de la autoridad un autoritario, egoísta y déspota. Entonces, claro, ¿quién se quiere sujetar a una persona autoritaria, egoísta y déspota? Entonces uno se encuentra con esos casos y dice, ¿y ahora qué? Aquí hay permiso para no sujetarse. Pero aquí me dice Romanos, sométase. Y entonces uno encuentra respuesta también en la Biblia. Porque la Biblia me explica todo. Y en la Biblia yo encuentro una fantástica historia que es la historia de David y de Saúl. Saúl pierde el norte y termina queriendo matar a aquel que es su brazo derecho y que le puede ayudar en todo. ¿Pero qué hace David? ¿Se subleva? No. ¿Tiene la oportunidad de matarlo? ¿Lo hace? No, mi mano no va a ser contra ti. Huye. Ahora Dios usa todo ese tiempo de sufrimiento de David, también de alguna manera para matar al Saúl que David llevaba dentro. Porque todos llevamos un Saúl dentro nuestro, que quiere aquí ponerse las botas y ser autoritario. A veces en algunos lugares de África hemos visto de eso, ¿no? Que gente que
que se ha sentido frente a los blancos como en inferioridad de condiciones y protesta con el autoritarismo de los blancos, y de pronto, cuando ellos tienen autoridad, son peores que los... algunos, ¿no? No son todos, gracias a Dios, pero algunos. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Entonces, a veces el autoritarismo, pero sin embargo, la maldad de la autoridad no va a frustrar nunca el plan de Dios para el que está abajo, si el de abajo se mantiene bajo autoridad. Al contrario, Dios va a abrir las puertas y encaminar las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, Eclesiastés o Proverbios, no recuerdo bien ahora, dice, cuando violencia vieres en la ciudad e injusticia, no te alteres, porque sobre el alto hay uno más alto, y uno más alto está sobre todos. Proverbios está eso. Lo tengo aquí en la Biblia. Tengo memoria visual. Entonces, cuando vieres, no te alteres, porque hay un Dios más alto. Pero es que mi jefe está abusándose de mí Tú haz las cosas como tienes que hacerlas y bajo autoridad. Y entonces, cuando el jefe se pase, tú clama al que es más alto de todos. Y el más alto de todos va a poner todas las cosas en su sitio luego. Pero ¿sabe? Hay una cosa importante. ¿Por qué? Porque si yo me mantengo bajo autoridad, entonces yo tengo autoridad. Quiero compartirles una experiencia, ya por el año 95, 94. Nosotros llegamos con Dani, después de 2 años de casados en Argentina, llegamos a Granada. Y fue tremendo, porque nosotros tuvimos 2 años de luna de miel. Y fue llegar aquí a Granada y desconocí a mi marido y él me desconocía a mí. Y yo decía, ¿qué hago aquí con este individuo que no lo soporto, que no lo puedo ni ver? Un día, allá por el año 95, discutimos. Y yo estaba enfadada, lo siguiente. Porque me era absolutamente injusto lo que me estaba diciendo y haciendo y esto y lo otro. Y las 3 niñas eran pequeñas y yo estaba enfadadísima. Y en un momento de la discusión, yo siento espiritualmente en mi alma como que éramos una roca, pero que se estaba agrietando con la discusión. Y me agarró susto. Y agarré y me fui al baño. Y me metí en el baño y entonces cerré los ojos y oré así. Te lo estoy dramatizando, ¿no? Pero para que vean que no es que uno esté ahí santo, así, no, ay, Señor, ayúdame a hacer. Aquí, cuando David se enojaba, decía, estréllalos contra la pared, a los enemigos, ¿no? Bueno, entonces yo estaba allí diciendo, y ayúdame a hacer la ayuda idónea que mi marido necesita. Y ahora, desde esta posición, bajo la autoridad de mi marido, yo me vuelvo contra todo espíritu de las tinieblas que quiere separarnos, que quiere destruir el matrimonio, que trae confusión, ato todo. Me puse a reprender ahí en el nombre de Cristo Jesús bajito, porque no hace falta gritar, no es que los demonios se van a asustar porque yo grite. Enérgico, esa es la clave, ser decidido. Y yo, en el nombre de Cristo Jesús, ato todo y se va afuera. Y ya y fue impresionante porque tenía una paz. Y entonces yo salí del baño, abrí la puerta, y era salir del baño y yo veía por el pasillo venir a Dani y decirme, lo siento, perdóname.
Y yo le digo, yo también, perdóname, dijimos cosas que no estaban bien, discúlpame, no tiene nada que ver con esta situación. ¿Me explico? Entonces, es súper importante qué decisión tomo. Muchas veces yo me dejo llevar por lo que siento. Entonces, no, es injusto. Y yo me voy a levantar y vamos a hacer unas barricadas. No tiene nada. No le voy a hablar por 3 días. Y hay matrimonios que pasan 4, 5, una semana sin hablarse. Uno va al trabajo, viene, se cruzan y hacen pasillos alternativos para no encontrarse. Malo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense cómo la ira le da lugar. Entonces perdemos en esta guerra espiritual. ¿Ven que la guerra es diaria, es cotidiana? Pero es importantísimo. Tengo que tomar decisiones, ¿no? Y entonces, cuando yo me pongo bajo autoridad, tengo autoridad. Eso es lo que le dijo. Sí, tú sigues avanzando, ¿no? Eso es lo que le dijo el centurión romano a Jesús. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y le digo a este, ven y viene. Pero tengo que estar bajo autoridad para tener autoridad. No se puede tener autoridad si yo no estoy abajo. Siempre Satanás lo que va a hacer es va a mirar quién te respalda. A ver, ¿quién tienes detrás? Si no tienes a nadie, pan comido. A en la primera de cambio, está solito mi alma. Mire que Satanás lo primero que hace es apartarme. Me aparta de mi familia, me aparta de la iglesia, ya no confío en este, ya no confío en el otro, ya me voy alejando. ¿Para qué? Para dejarme solito. Ovejita sola, lobo que se lo come. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto también es guerra. Y no hemos reprendido ni nada, son actitudes. Entonces, es súper importante mantener y guardar esa unidad espiritual con el paraguas. La autoridad es un paraguas de protección. La autoridad se concede, no se impone. Estábamos en Granada. Y entonces mi marido, otra hermana y yo nos pusimos a hablar de la situación espiritual y qué sé yo. Y esta hermana era una hermana de oración y de guerra y de intercesión y qué sé yo. Entonces estaban hablando con Dani sobre la guerra espiritual, ¿no? Y de reprender y todo eso. Y yo estaba de mera espectadora, así, ¿no? Hablen ustedes, pues yo en ese ámbito no me voy a meter. Así, de largo. Y en un momento determinado, estaban hablando sobre estas cosas y esta hermana me mira a mí y me dice, y tú eres clave en esto. Porque yo, si él es el pastor, yo estoy acompañándole, no, yo la guerra espiritual, no, él es el que tiene autoridad. Me dijo, no, porque la autoridad se concede, no se impone. Una cosa es que tu marido enseñe a que hay que sujetarse, y todos sujetos, y otra cosa es que la congregación aprenda a través de tu ejemplo a conceder autoridad al que tiene autoridad. Y me citó el ejemplo de Esther y de Basti. Un ejemplo bíblico, claro. ¿Se acuerdan de la historia, no? Entonces no redundamos. Es súper importante esto. Y si usted se fija en el Nuevo Testamento, las cartas dice, someteos los unos. Tú te sometes. No es que otro me somete a mí. Aquí no me dice, pastores, sujeten a la congregación. No. Yo voluntariamente le concedo autoridad al pastor para que me pastoree. Y eso es lo mejor que yo puedo hacer. A veces es muy difícil para los pastores pastorear a una persona que no quiere ser pastoreada, que no va a hacer caso, que no quiere hacer caso. De pronto, desde afuera, uno ve determinadas cosas, quiere ayudar, pero la persona está bloqueada, está cerrada y no le abre. Entonces no podemos
ayudarle. ¿Lo ve? Entonces es súper importante. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestro alma, ¿no? Y tenemos el reconocimiento de la buena siembra que ellos han hecho. Entonces, y la autoridad se ejerce no porque soy perfecto, sino porque ando en el camino de la perfección. Muchas veces, especialmente en la iglesia, decimos, yo no voy a sujetarme a ese pastor o esa persona porque mira ese defecto que tiene y mira eso otro que está haciendo mal y mira este otro. Y si vamos a la Biblia, ¿cuántos líderes de la Biblia fueron perfectos? ¿Y David, el hombre conforme al corazón de Dios? Madre mía. Sin embargo, David decía, Él es el que sujeta al pueblo debajo de mí. No es que voy a ser perfecto y porque soy perfecto, entonces me tiene que hacer caso. Nuestros hijos no nos hacen caso porque somos perfectos, sino porque los amamos. Y ellos, bueno, después viene esa etapa en que quieren que seamos perfectos. Y entonces dicen, yo no te voy a hacer caso porque si tú protestas. Después se dan cuenta que todo el mundo tiene sus defectos, pero si nos arrepentimos, pedimos perdón, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la perfección, y esto es otro tema, pero la perfección griega que nosotros tenemos en mente, no la vamos a alcanzar nunca. Nunca vamos a encontrar una persona absolutamente perfecta como para ser un buen líder. Lo que yo tengo que ver es si está caminando en el camino de la perfección. ¿Y cuál es el camino de la perfección? La palabra. La palabra. Entonces vamos a caernos en ese camino y vamos a meter la pata y un día tenemos mal y lo levantamos enojados y fastidiosos y contestamos mal. Pero en la misma palabra también me habla del perdón, de la gracia, de la restauración, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo que ver, ¿sí? La autoridad se ejerce no porque soy perfecto, es clave para tener autoridad. Y el ejemplo de David y Saúl. Seguimos, rapidísimo. Ahora, 4 ámbitos en los cuales se desarrolla la guerra espiritual. En uno mismo, lo hemos venido viendo durante todo este tiempo, en uno mismo. A nivel territorial, lo que le decíamos de el príncipe de Persia y de Grecia. Y después, personas. Hay personas que así como nosotros servimos a Dios, hay personas que sirven a Satanás. Y después también, otro tema para hablar, liberación de endemoniados y oprimidos. Vamos a la siguiente diapositiva. En uno mismo, vamos a ir rápido. Un ejemplo claro lo tenemos en la tentación de Jesús. Todos conocen ese texto. Fíjense que Satanás va a atacar a Jesús en esas áreas que son importantes para Jesús. Es decir, él estaba en el desierto o eran susceptibles de ser atacadas. Por ejemplo, llevaba 40 días sin comer, tendría hambre, entonces lo más fácil es que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que decíamos antes, Satanás va a atacar nuestra área débil, nuestro área débil, sean miedos, sean orgullos, sean necesidades o anhelos. Pero ese área la va a tratar de tocar, por eso Dios va a ir trabajando a lo largo de nuestra vida, madurándonos para perfeccionarnos, para que estemos firmes y el diablo no nos pille por ese lado. De esto lo hemos hablado. Y Jesús vence, ahí estaba rapidito. Jesús vence. Muchas veces yo he escuchado que Jesús venció a Satanás con la palabra. Personalmente no creo que sea con la palabra que lo venció. Lo venció con las decisiones que tomó basados en la palabra. Porque no fue un texto bíblico que él dijo, porque Satanás también le dijo textos bíblicos. Entonces no fue el texto bíblico, el mantra que le puso Jesús, escrito está. El tema era que Jesús confiaba
en esa palabra que Dios había dicho. Entonces son las decisiones de confianza en la palabra de Dios lo que vence a Satanás y entonces se aparta de nosotros. Claves para prevalecer. ¿A quién le creo? ¿Se acuerdan? Lo dijimos al principio. Segundo, sujeción y obediencia. También lo acabamos de decir. Tercero, santidad. Como consecuencia de vivir Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 no me dice sean santos obligatoriamente. La santidad es la consecuencia, según Gálatas 5:16, de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Eso es. La santidad no es... Porque muchas personas están muy preocupadas, yo quiero ser santo, no quiero equivocarme, no quiero fallar, y están acorsetados, no quiero apartarme ni a diestra ni a siniestra. Pero en realidad el problema principal no es nunca pecar, el problema es no arrepentirse después de que pecamos. Si yo peco, voy a pecar muchas veces, voy a fallar, pero más de una vez, pero tengo que arrepentirme, ¿sí? Entonces, perdón, vuélvelo atrás. Fortaleciendo mis áreas débiles, resistiendo al diablo. El pecado es súper importante. Si yo le doy de comer a mi carne, el pecado me va a hacer perder autoridad frente. Y lo peor es que me embota. Y después hago tonterías, ¿sí? Bueno, seguimos. Perdón. Y a nivel territorial. Salmo 149 del 5 al 9. Este pasaje es muy especial para mí, para Dani y para mí, porque Dios lo usó para hablarnos cuando apenas llegamos a Granada, llevábamos 14 días en Granada, y Dios usó este texto para enfatizarnos dos elementos claves en la lucha espiritual en el aspecto territorial. Y allí dicen, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, me habla de la alabanza, y espadas de dos filos en sus manos, la palabra de Dios. Dos armas poderosísimas que como iglesia tenemos para batallar contra las huestes espirituales de maldad que están en los territorios. La alabanza y la palabra específica de Dios. La espada de dos filos. Fíjese que dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes, hablemos de guerra espiritual, de los demonios, con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Mire lo que dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Y aquí está el balance perfecto. El juicio fue decretado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Satanás, has perdido, has sido vencido. Ahora aquí está la orden de desalojo, tienes que desalojar este territorio, desocupar esta casa. Pero el desalojado se queda en la casa y dice, no quiero moverme. Y entonces, ¿qué se necesita? A la policía, a la Guardia Civil, que vaya a la casa con la orden judicial y le diga, ustedes se tienen que ir de esta casa porque hay un juicio decretado. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia se planta según la palabra de Dios y las armas que Dios le ha dado. La armadura de Efesios 6 se planta en los distintos territorios y le dice a Satanás, te tienes que ir. Ejecuta el juicio decretado. ¿Lo vemos claramente? ¿Sí? Gloria será esto para todos sus santos. La iglesia se llena de gloria y de bendición. Y, a ver, la batalla es de Dios, yo soy un mandado. No tengo yo que meterme a pelear
y a buscar, voy a buscar en la historia a ver dónde están las cosas. No. La iniciativa la tiene Dios. Dios va a ir guiando en los tiempos que Él crea conveniente, no antes ni después. Porque hay momentos en que hay madurez para determinadas cosas y entonces se puede plantar uno firme frente a esos demonios. ¿Lo vemos? Entonces, yo soy un mandado. ¿Por qué? Porque si yo me meto, me pasa como los hijos de Seba, ¿no? Me meto en el nombre que predica Héctor. No. Yo a Héctor lo conozco, a Jesús también, pero ¿tú quién eres? Y después yo termino con el hogar destruido, con una enfermedad terrible, con un montón de situaciones, porque me meto, como dice a continuación, a tocar avisperos. Dios puede darnos muchísima autoridad en un territorio, pero en otro no. Y yo en el otro tengo que sujetarme a las autoridades que están en ese otro territorio. Me refiero a, por ejemplo, nosotros llevábamos muchos años en el pastorado trabajando como misioneros en Granada. Y en un momento determinado fuimos a Sierra Leona a trabajar con los pastores de Sierra Leona. Y un día delante de nuestra casa pasó una diablada, ¿no? Y entonces, claro, uno siempre, no, en el nombre de Cristo Jesús, gato. Y cuando sentimos de una manera muy fuerte, especialmente Dani sintió de una manera muy fuerte, tú no estás aquí para batallar con esos demonios, deja a los pastores de aquí. Yo a ti te he puesto para otra tarea. Entonces, saber cuál es el lugar de cada uno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos movemos con fuerzas espirituales. Tocar avisperos es irse con una cañita a pegar a las avispas que me vengan a seguir luego, ¿no? Ojo con empoderarse. Esa palabra me causa así un poco, ¿no? No, empoderarme no, yo no me necesito empoderar. El poder es de Dios y siempre será de Dios. Y fluye a través de mi vida, pero yo no me hago más poderoso ahora, y más poderoso, y más. No, el poder es suyo. Suya es la gloria y suyo es el poder, dice la Biblia. Amén. Ahora, yo vengo en su nombre a hacer las cosas. ¿Qué te digo? Ya me conoces. Esto es un desastre. El tiempo me... La sangre de Cristo, en el nombre de Jesucristo. A veces se usan estas dos frases como mantras y fórmulas. Te reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me cubre. No, la sangre de Cristo... No porque yo diga la sangre de Cristo, el diablo se va a asustar. Yo lo que estoy diciendo cuando estoy diciendo la sangre de Jesucristo cubre mi vida, yo estoy diciendo que lo que hizo Cristo al dar su vida por mí ha sido contundente y definitivo sobre toda obra diabólica. Y yo la creo y la confío totalmente. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Entonces, cuando yo digo la sangre de Jesucristo, yo estoy poniéndome y confiando plenamente en la obra redentora de Jesús. Y cuando yo digo en el nombre de Jesús, es como decir, Jesús me ha mandado esto y vengo en el nombre, como mi mamá cuando me mandaba a hacer la compra en el kiosquito de la esquina. Cómprame lentejas. Vengo en nombre de mi mamá a buscar las lentejas. Ahora, si mi mamá, vengo en el nombre de mi mamá a comprar chuche. El otro se da cuenta, ¿entiendes? Cuando es algo que es... Por eso siempre, Satanás siempre va a mirar quién te respalda. ¿A quién tienes detrás tuyo? ¿Sí? Hay personas que trabajan para Satanás, mostramos rápidamente, brujos, hechiceros, espiritismo. Es que me falta otro día. Este es un tema muy largo, así que lo dejamos allí. Otra vez, ¿será? Y liberación de endemoniados y oprimidos. Déjenme decir 3 cositas nada más. Personalmente, muchas veces se ha enfatizado el tema de oprimido o poseído como algo que el poseído tiene al espíritu dentro y el oprimido tiene al espíritu fuera y lo oprime desde afuera. A mí realmente, personalmente, no me importa mucho si está dentro o si está fuera. El tema es
¿Qué hizo que esté adentro o que esté afuera? O que el diablo tenga la libertad para poder moverse como se está moviendo en esa persona. En el caso del poseído, para mí, es una persona que ha hecho pacto con Satanás o que ha abierto puertas deliberadamente haciendo pacto. Él o, si es un menor, su padre. Por ejemplo, he visto esto muchísimo en Argentina. Padres que llevaban a sus niños, bebés. El caso, tuvimos un caso en la iglesia de una niña de 11 años, endemoniadísima. 11 hombres, varones, no podían contener a la niña, los revoleaba así como quería. Y una voz, no era oprimida, estaba poseída. Y entonces se manifestó entonces, bueno, ahí hizo el paripé y qué sé yo. Entonces, esa noche vino un anciano y al día siguiente fue a visitar a los padres de esa niña. Y resulta que los padres la habían llevado a una curandera cuando era niña y habían hecho un pacto, y como ellos tienen autoridad sobre ese menor, entonces esa niña se sanó de esa enfermedad, pero quedó poseída. Y era horroroso, terrible. ¿Qué hizo el anciano de la iglesia? Habló con los padres, les explicó, ellos eran inconversos, recién llegaban por la reunión esa especial, y los llevó a arrepentirse, a romper el pacto. Rompieron el pacto que habían hecho, hicieron una oración, aceptaron a Jesús en su corazón, etcétera, etcétera. Y bueno, la próxima vez que oramos por esa niña fue libre. Y en el momento. ¿Por qué? Porque son decisiones que abren puertas para que sucedan estas cosas. ¿Entienden? Cuando una persona ha abierto su corazón visitando cosas de espiritismo, de curanderismo, de magia, trabajos de brujería, de hechicería, para deshacer matrimonios, para juntar matrimonios, todo este tipo de cosas que se mueven en el ocultismo. Cuando yo me abro a ese tipo de cosas, yo estoy haciendo pacto con esas cosas para señorear sobre mi vida. Entonces, llegan momentos en los cuales hasta la persona queda enajenada totalmente y no tiene memoria ni conciencia de nada. Lo mismo, Satanás siempre va a buscar bajar por las barreras de la voluntad de la persona. Entonces también usa las drogas, usa el alcohol, usa la meditación trascendental, todo eso que baje la voluntad. Esas invitaciones a no pienses en nada, déjate llevar, espérate, el príncipe del aire está aquí. Y si tú te dejas llevar por el príncipe del aire te va a poner las condiciones. Y ya después no vas a poder controlar nada. ¿Lo vemos? Entonces, esto es súper importante. El oprimido, en este caso, es aquella persona a quien le cree. Le está creyendo a ese temor, le está creyendo a esa maldición, le está creyendo a esa angustia y está dándole lugar a todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Esa angustia, esa opresión va ganando espacio y cada vez está más oprimido por el diablo. Y entonces el diablo le pone pensamientos suicidas y qué sé yo, tantas cosas, la opresión. ¿Por qué? Porque le creyó. Al creerle, lo hace autoridad sobre su vida, lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan? Entonces, yo no puedo tratar de la misma manera a una persona oprimida que a una persona que ha hecho un pacto. Hay que llevar a esa persona a que rompa ese pacto. Entonces, muchas veces en la liberación, hay personas que se han puesto a hablar con el endemoniado. Y eso, si está endemoniado y la persona está enajenada, ¿qué va a poder? Recordemos que el demonio, diablo, es engañador, mentiroso.
¿Y quién? ¿Y cómo hiciste eso? Y se ponen a hablar. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y qué? ¿No? Y el diablo juega con las personas y no vamos ni para atrás, ni para adelante. Entonces, cuando una persona se ha manifestado y está endemoniada, yo lo primero que tengo que hacer, en el nombre de Cristo Jesús, ato ese espíritu que está teniendo control. Y te quedas quieto, y te enmudeces, y te callas. ¿Para qué? Para que la persona vuelva en sí. Porque yo quiero hablar con la persona. Y una vez que tengo a la persona, yo le explico el plan de salvación y le pregunto si ha estado con brujos, con esto, con lo otro, con aquello, que ha abierto puertas. Cerramos esas puertas, rompemos esos pactos, acepte a Jesús. Muchas veces es todo un proceso, no es una cosa de un solo momento. Entonces, a veces hay una persona que hay que estar constantemente llevándola a tomar decisiones y el diablo no le deja tomar y la bloquea otra vez y a otra vez. Todo un proceso a veces. Hasta que esa persona toma la decisión, acepta a Jesús en su corazón y es libre, ¿no? Entonces allí ya podemos... Ahora, es súper importante y es clave que yo me pegue a Dios y que me mueva, como dice allí más adelante, con las armas espirituales, ¿no? A ver si lo puedes avanzar. Las armas espirituales que Dios me da. ¿Qué armas me da? Discernimiento, humildad. Yo no estoy aquí, no, yo tengo que... Y discernimiento es clave. Un día había una persona que aparentemente estaba manifestada y que estaba teniendo al jaque a todas las personas, ¿no?, que estaban ahí alrededor. Y entonces se acercó una hermana que tiene discernimiento, tiene autoridad espiritual y todo. Y claro, y esta endemoniada estaba haciendo, una mujer, no estaba endemoniada. Estaba haciendo cualquier cosa y los tenía entretenidos a todos los que estaban alrededor y no sabían ya más qué hacer y qué sé yo, qué sé cuánto, porque hacía gestos y se manifestaba y qué sé yo, qué sé cuánto. Y esta hermana llegó ahí al lado y en un momento se acercó y la persona agarró y le dio un cachetazo. Y esta mujer agarró, la miró y le pegó otro cachetazo a ella. Y le dijo, tú no estás poseída, tú eres una maleducada. Y ahí se le fue el demonio y entendió todo. Espíritu de la cachetada. No era la cachetada, era que le descubrió el chiringuito. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Satanás a veces, lamentablemente, en Argentina yo he visto de todo tipo de cosas. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me dio, porque es que esto sería para otra noche, de ir aprendiendo cosas, ¿no? Yo estaba en el 2º año del Instituto Bíblico cuando apareció por primera vez Anacondia, éramos como 300 alumnos, yo solía sentarme en el primer y segundo asiento. Y entonces está Anacondia predicando y después termina y se pone a orar. Y yo venía de un trasfondo bautista y después había pasado a Asambleas de Dios, pero alemán. Entonces estaba controladita la cosa, ¿no? Hablábamos de los milagros, de esto, pero eso de sí que habían demoniados, pero que... Y cuando Anacondia se puso ahí en el Instituto Bíblico a orar, yo recuerdo que pasé del 2º al 3º, al 5º, al... Cuando me quise acordar estaba al lado de la puerta mirando así, ¿qué está pasando aquí? Que hay un revuelo terrible. Pero Dios, bueno, fue permitiendo aprender una serie de cosas. ¿Y a qué iba yo con esto? Es súper importante el tema del discernimiento. Por lo que les dije, yo he visto de todo tipo de cosas y muchas veces cuando Dios está queriendo manifestar su gloria, de pronto se manifiesta uno por allá atrás armando jaleo. ¿Y qué es lo que quiere? Distracción, nada más. Y atraer la atención hacia todo y perturbar. Entonces hay que tener discernimiento
para darse cuenta que esto no es el momento, porque aquí la gloria de Dios es la que va a llevarse la gloria, nada más, porque para eso estamos en este mundo. ¿Lo entendemos? Entonces, hay que tener discernimiento. Jesús tuvo discernimiento y las 2 veces con Pablo, ¿no? Le dijo a Pablo, las 2 veces con Pedro, digo. Primero le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y después, al mismo Pedro le dijo, Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces hay discernimiento, cuándo tengo que interceder y cuándo tengo que reprender. A veces reprendemos cuando tendríamos que interceder y otras veces intercedemos cuando tendríamos que reprender. Amén. Quiero terminar, hay mucho más para hablar, pero no me da, pero quiero terminar con unos versículos nada más. Salmo 34, el rey David está perseguido por Saúl y se va y está harto de estar perseguido y maltratado y qué sé yo, y se va David y se mete en el territorio de Goliat, de los filisteos. Y llega allí y dice, bueno, aquí Saúl no me va a perseguir. Pero resulta que los filisteos lo reconocen y le dicen al rey, este es el que mató a Goliat. Y cuando David se da cuenta, ahí es el relato de que lo vemos escribiendo en los muros y haciéndose loco, ¿no? Y entonces dice, no, que este está loco, ¿qué va a ser él el que mató a Goliat? Sáquenmelo, llévenlo para allá. Y entonces David salva la vida y sale del territorio enemigo, porque se metió en la boca del lobo, y vuelve a Israel, y escribe este Salmo 34. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová en medio de esta guerra. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Cuando estamos en medio de toda la batalla, míralo. Porque cuando lo miramos a él, si buscamos nuestras estrategias en la guerra, no vamos a salir bien parados. Pero si lo miramos a él, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Realmente es un placer haberte conocido, Padre, y haber conocido tu fidelidad, tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por pelear por nuestras almas. Gracias por la victoria que conseguiste en la cruz del Calvario. Y gracias porque esta noche y hasta el final de los tiempos yo puedo caminar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra de aquel que todo lo puede hacer. Nos encomendamos en tu gracia, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad y enséñanos a caminar en tu sabiduría. Señor, sella tu palabra en nuestros corazones y que produzca el fruto para el cual ha sido soltada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga y perdonen que me pasé.